En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Le pedimos con este canto al Espíritu Santo que nos ayude a penetrar en el misterio de la palabra de Dios, que nos ayude a enamorarnos de la palabra, que nos ayude a abrir el corazón para compartir la palabra de Dios en este día. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el Como en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos los siglos. de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a tener la segunda meditación, el segundo comentario a los evangelios y al libro de los Hechos de los Apóstoles que queremos realizar durante el mes de septiembre, precisamente por ser el mes de la Biblia. El mes de la Biblia en honor a su santo patrono, que es precisamente San Jerónimo, y cuya fiesta vamos a celebrar el 30 de septiembre. Mariela, en la charla inaugural, en el primer comentario, hizo una alusión muy profunda al Evangelio de San Mateo. Y nosotros en esta mañana quisiéramos hablar sobre el Evangelio de San Marcos. Cuando decimos del Evangelio de San Marcos, estamos hablando del segundo de los evangelios. Y en ese sentido, cuando hablamos del segundo de los evangelios, estamos profundamente arraigados en esta imagen de que San Marcos es el león. Me gustaría que nosotros prestáramos atención a esta cuestión de que por qué San Marcos es el león. Marcos es el león precisamente porque la palabra que nos está por decir, porque la palabra que nos está por mostrar, porque la palabra que nos está por compartir, precisamente es profundamente arraigada en la comunidad que va a escuchar esta palabra. Es interesante, mis buenos hermanos, que nosotros podamos entender que cada uno de los evangelios son uno de los caminos que nos lleva a encontrarnos con la palabra hecha carne, con la palabra que se hace vida, con la palabra que se da a todos los hermanos. Y en ese punto, a mí me gustaría que ustedes, en este momentito que vamos a iniciar, me puedan decir, algunos de los que están presentes, si recuerdan algún fragmento del Evangelio de Marcos que haya llegado más profundamente a su corazón. A ver si alguno quiere compartir brevísimamente
algún comentario sobre el Evangelio de Marcos que tenga. A ver, alguien que quiera compartir, por favor. ¿Alguna Yo, persona? a mí me llama mucho la atención las bienaventuranzas. Es como un libro de la vida, realmente. Si uno siguiera esos pasos de las bienaventuranzas, creo que caminaríamos muy bien en el Evangelio. Amén. Bien, 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 bien. Bueno, ciertamente el Evangelio de Marcos, si nosotros nos adentramos en nuestras experiencias, tomando el texto sagrado, si nosotros vamos al texto, a lo que dice el texto, a lo que dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que saber que el Evangelio de Marcos tiene una finalidad específica. Yo en este PowerPoint que nos han ayudado los hermanos a prepararlo, hemos querido poner allí que el Evangelio de Marcos dice allí, en la imagen lo pintan como un león, porque precisamente, yo les decía hace rato, está pensado para una comunidad específica, está pensado para un auditorio que va a escuchar esta palabra. Y entonces el Evangelio de Marcos nos lleva al inicio, después del prólogo, nos lleva precisamente al desierto. Si nosotros vamos al Evangelio de Marcos y tomamos el Evangelio de Marcos capítulo 1, dice en el versículo 2, tal como estaba escrito en la profecía de Isaías, mira, envío por delante a mi mensajero para que prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. El Evangelio quiere empezar esta experiencia salvífica en el desierto donde evidentemente Jesús ayuna y donde las fieras le hacían compañía. ¿Qué es esta cuestión de que las fieras le hacían compañía a Jesús? ¿Qué es esto que nos quiere decir el evangelista en este prólogo? Ciertamente el prólogo va a ser como la gran introducción de lo que nosotros en el Evangelio vamos a ir compartiendo. Y en ese sentido, es muy interesante que nosotros vayamos viendo que el Evangelio nos va a presentar ciertas características que nos van a hacer adentrar en el por qué el evangelista ha tenido la intención de escribir este evangelio. No es la misma intención la que tiene Marcos, que la que tiene Mateo, que la que tiene Lucas y la que tiene Juan. Si bien los cuatro evangelistas nos van a presentar a Jesucristo como la buena nueva, anoten esta idea que es muy importante, los cuatro evangelistas nos van a presentar a Jesucristo como la vida nueva, pero nosotros lo que vamos a tener que hacer es descubrir cuál es ese puntapié inicial que el Evangelio nos quiere mostrar. ¿Qué es eso que el Evangelio quiere decirnos al corazón? Y en este sentido, ya adentrándonos, tenemos que decir que el Evangelio está hecho para los miembros de la comunidad que recién inician su catecumenado. El Evangelio de Marcos está precisamente pensado por el evangelista, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para esas personas de la comunidad que recién empiezan su itinerario cristiano, para esas personas que recién se han incorporado a la comunidad cristiana y que se han encontrado con la persona de Jesucristo. La palabra central o la idea central de todo el Evangelio de San Marcos es presentar la buena nueva. Y presentar la buena nueva junto con la persona de Jesucristo. Marcos tiene esa intención primera de decir que Jesucristo es la buena nueva, es la buena noticia. Si ustedes quieren, hilando un poquito más fino, el Evangelio de San Marcos lo que va a hacer es cubrirnos el velo, descubrir el velo
y mostrar cuál es la identidad de Jesús, presentar a Jesús. Muchos comentaristas bíblicos han dicho que Marcos es el evangelio de los milagros, el evangelio de las acciones de Jesús. Y ciertamente nosotros, si leemos el evangelio con fe, con espíritu de iglesia, con espíritu de comunidad, nos vamos a dar cuenta que el evangelio de Marcos está narrado principalmente en las acciones, en las cosas que Dios a través de Jesucristo ha querido hacer. Pero eso tiene una intencionalidad. El Evangelio tiene siempre una intencionalidad. Y esa intencionalidad es proponer a Jesucristo como la buena nueva, pero también revelar cuál es la identidad de Jesús, aquel que es, aquel que viene. Por eso, al principio, ya en el prólogo, se nos presenta a Jesucristo como la buena nueva. Se nos presenta como la esperanza que viene a esta comunidad catecúmena que recién empieza el itinerario cristiano. Y ustedes podrán pensar, podremos decir todos, bueno, ¿por qué el Evangelio se sitúa al inicio en el desierto? Y si nosotros vamos al final del Evangelio, yo les pido si ustedes tienen la Biblia a mano, si nosotros vamos al final del Evangelio, ya en el capítulo 16, también se centra ya con la ascensión de Jesús, después de la misión que Jesucristo le confía a los discípulos. Vayan, dice en el capítulo 16, versículo 15, vayan por todo el mundo, proclamen la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Y después en el versículo 20 dice, ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las enseñanzas, con las señales que lo acompañaban. Qué interesante, mis buenos hermanos, que el Evangelio inicie en el desierto, con la experiencia de Jesús, que hace silencio, con la experiencia del desierto, donde Jesús va asimilando su propia tarea misionera. Y no termina con eso, sino que el Evangelio en sí, aunque breve el Evangelio, nos manda escuchar el evangelista Marcos el pedido de Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, anuncien la palabra, anuncien el logos. Y ese logos es Jesucristo, que es buena noticia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el evangelio se presenta como la buena noticia encarnada en Jesucristo. Y termina el Evangelio también como la buena noticia que tiene que ser proclamada, que tiene que ser anunciada. En el corazón de todo esto nosotros nos vamos a dar cuenta que los milagros, Marcos habla de milagros, a diferencia de Juan que habla de signos, los milagros no son otra cosa que la confirmación de un amor que no es dividido, de un amor sin límites. Los milagros son la confirmación de un amor de Dios que acompaña a su pueblo, a pesar de que el pueblo muchas veces no se dé cuenta de que la buena noticia es Jesús y está en medio de nosotros. Entonces, es maravilloso el versículo 20 del capítulo 16 de Marcos, cuando ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y los confirmaba. Solo después de haber entendido que Jesús es la buena noticia, que la identidad de Jesucristo es ser buena noticia al hoy del corazón de la comunidad, solo después de eso, la comunidad salió a predicar y el Señor los asistía.
Muy interesante este punto. Entonces, Marcos quiere despertar en el catecúmeno y en nosotros lo que Pedro va a decir al final, Marcos 8:29. A ver, ¿quién tiene la palabra de Dios para proclamar rápidamente Marcos 8:29? ¿Quién tiene el Evangelio a mano, por favor? Así me ayuda con la proclamación, Marcos 8:29. ¿Quién puede proclamar rápidamente? Yo lo tengo. Bien, Él se preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. ¿Hasta ahí? sí, ¿O le palabra sigo? de Dios, te alabamos, Esta Señor. es palabra de Dios. Bien, el Evangelio de Marcos quiere empezar este catecumenado, este itinerario cristiano, este camino, diciéndonos fuertemente que lo medular para entender la buena noticia es precisamente hacer carne la profesión de fe de Pedro. Esta pregunta tiene mucho que ver con lo que nos decía el padre Humberto el día jueves en la charla magistral que nos dio sobre la misericordia. ¿Se acuerdan que el padre Humberto nos dio como tarea que nosotros pudiéramos extraer de la palabra de Dios todas las preguntas, que tratáramos de empezar a responder? Acá hay una de las preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice antes, pero no solamente le pregunta a las gentes, a las personas, sino que les dice, a ver ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes que han tenido la experiencia de compartir conmigo, ustedes que han visto los milagros, ¿quién dicen que soy yo? Esta pregunta es una pregunta medular del Evangelio de Marcos. El autor sagrado en este Evangelio ha querido poner esta pregunta, este interrogante, para despertar a la comunidad catecúmena y para hacer pensar en la profundidad del misterio de Cristo que está ante nuestros ojos. No es una pregunta para responderla así nomás y de cualquier forma. Te pregunta a vos y me pregunta a mí, bueno, ¿quién soy yo? Pero no como a la muchedumbre, te pregunta a vos y te pregunta a mí porque nosotros hemos tenido la experiencia, porque nosotros hemos compartido, porque nosotros hemos visto los milagros, porque nosotros sabemos que la buena noticia se ha encarnado en Jesús. Y entonces Pedro, tomando la voz de la iglesia, como lo hace hoy Pedro, Pedro Francisco, Pedro, tomando la voz de los recién iniciados en el camino cristiano, hace una profesión de fe. Es como que Pedro le dice al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Después de haber vivido contigo, después de haber visto los milagros, ¿cómo no decirte que tú eres el Mesías? Pedro, en esta profesión de fe, le, le dice a Jesús, pero le dice a la comunidad también, esta doble misión de Pedro. Le dice a Jesús y le dice a la comunidad, ¿quién es Jesús? Revela en esa profesión de fe, Pedro, cuál es la identidad de Jesús. Una identidad que se deriva de los hechos, de los milagros, de las acciones, de las actitudes, de las miradas, de las palabras, de la autoridad de Jesús. Es llamativo que el Evangelio en el capítulo 8 no dice que Jesús diga nada. El Evangelio solo se limita a avanzar al primer anuncio de la pasión y de la resurrección en el versículo 31, y entonces acá hay un gran silencio.
este silencio de Jesús también tiene algo para decirte a vos y para decirme a mí. El silencio que Jesús atribuye tiene que ver con este secreto mesiánico. Y subrayo la palabra secreto mesiánico porque es uno de los grandes caracteres del Evangelio de Marcos. Un silencio que envuelve la escena de la comunidad cristiana, pero al mismo tiempo un silencio en el cual Cristo está revelando. Y está revelando su ser. El silencio de Jesús, como ponemos aquí en el PowerPoint, significa que quiere recorrer el camino, que todavía no es el momento, que Pedro se adelantó en esta confesión de fe. Jesús no quiere de buenas a primera recorrer el camino de la gloria, que lo va a hacer, que lo va a hacer, sino que el evangelista nos quiere decir aquí, el autor sagrado, que Jesús prefiere aún más el camino de la humillación y de la cruz para salvar a los hombres. Acá vamos a poner una segunda palabra. Habíamos dicho que la primera palabra era la buena nueva, la buena noticia de la comunidad que recién se inicia. Pero también ahora vamos a poner la segunda palabra, el Mesías que salva, el Mesías que salvó, el Mesías que salva, ahora, en modo actual. Y en esto déjenme decirles que Marcos ha querido prestar mucha atención a este punto. Porque cómo la comunidad cristiana va a ir entrando en esa sintonía de aquel que es la buena noticia, Jesús, si no tiene la conciencia cierta de que Jesús no solamente es la buena noticia, sino también es aquel que salva. El Evangelio se dirige a probar que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando Jesús quiere probar que Él es el Hijo de Dios, no lo hace de cualquier manera, sino que lo hace a partir de la narración de los milagros. Y esta narración de los milagros, como yo les dije hace rato a mis buenos hermanos, tienen una finalidad específica en Marcos. No nos presentan a un Cristo milagrero. No nos presentan a un Cristo milagrero. El Cristo que se presenta acá no es un Cristo que quiere hacer proselitismo y que quiere mostrarse como triunfalista, como coronado de la victoria, como coronado de poder, de seguidores, sino que el Evangelio va a narrar los milagros de Jesús en tanto y en cuanto nos va a presentar a un Cristo que va camino a la cruz. La cruz es el centro desde el cual Jesús va a realizar su obra sanadora, su obra de redención, su obra de liberación. No es que Marcos esté interesado en mostrarnos a un Jesús curandero, un Jesucristo de los milagros solamente. Marcos va mucho más allá. Marcos se interesa por presentar un Jesús que tiene la conciencia clara de que la cruz es la cúspide del misterio de la buena nueva. Solo en la cruz, nos va a decir el Evangelio de Marcos, Jesús va a poder expresarle a la comunidad la hermosura de su amor, la anchura de su eterna misericordia. Por eso es que por el momento no se dedica a hacer proselitismo, a tener adictos o seguidores, sino que
el Evangelio va a apuntar a otra cosa. Marcos va a apuntar al camino de la cruz como un camino cierto. Es desde la cruz que Jesús anuncia la buena noticia. Es desde el camino de la cruz, del anonadamiento, de la pequeñez, donde Cristo le va a decir a la comunidad, yo soy la buena noticia, yo soy el que salva, yo soy el que soy, yo soy el que trae salud, yo soy el que trae liberación. Y este es un punto interesante para pensar. Entonces, el Evangelio está escrito para los fieles de Roma que provienen del paganismo. Esta es otra idea clara. ¿Qué significa que esté escrito para los fieles de Roma? Los romanos son aquellos que se van a convertir por la predicación apostólica. Recuerden que la primera comunidad cristiana reside precisamente en Roma. La iglesia de Roma es la iglesia madre. Y esta iglesia romana, que es la iglesia primitiva, la iglesia primera, es una iglesia que se convierte del paganismo, de las tradiciones paganas. Y de esas tradiciones paganas en las cuales se convierte o en las cuales estaba inmersa, irrumpe el mensaje de la buena noticia de Jesucristo. Seguramente, si nosotros nos ponemos a pensar, a hilar fino, eh, el Evangelio que se hace carne en esta comunidad romana, en esta comunidad de los recién convertidos, de aquellos que quieren iniciar un camino cristiano, y seguramente era necesario para ellos que se presente el querigma como base. ¿Y por qué digo que era necesario que se presente el querigma como base? Porque si nosotros hablamos de que se presente el querigma como base, entonces nosotros vamos a entender que la palabra de Dios viene para estar al lado de la comunidad. Hay alguien que es la palabra que se pone al lado de la comunidad y en ese estar al lado de la comunidad va a expresar la buena noticia del Señor. Algunas características literarias para que tengamos en cuenta del Evangelio de de Marcos. Primero, el Evangelio está escrito en griego, en el griego búlgaro común, con algunas construcciones sencillas. Vale decir que está escrito en el lenguaje en el que los romanos les era un poquito complicado entender, ¿no? Recuerden que Roma tenía el lenguaje del latín, la lengua madre. Entonces, si el Evangelio ha sido escrito en griego, en el griego de la Vulgata, entonces nosotros tenemos que pensar que este Evangelio ciertamente lo que va a buscar es que la comunidad por lo menos entienda los contenidos primeros y principales de la buena noticia de Jesús. Segundo, la fuente de este Evangelio son precisamente las acciones de Pedro. ¿Por qué decimos las acciones de Pedro? Porque son los recuerdos y la predicación que Pedro ha hecho a lo largo del tiempo. Y entonces, esto de que son los recuerdos y la predicación de Pedro, nos va a presentar también que las enseñanzas de Jesús se pueden hacer de un modo sencillo, en un lenguaje sencillo, con un esquema catequístico basado en los hechos históricos de Jesús. A mí esto me parece muy importante que lo tengamos claro. Si nosotros partimos de que la herencia, la fuente primera del Evangelio de Marcos es la predicación de Pedro, Pedro que convivió con Cristo, Pedro que lo confiesa a Jesús, Pedro que también lo niega a Jesús, nosotros vamos a entender que Jesús en el Evangelio se presenta precisamente de una manera más sencilla, no tan profundamente como el Evangelio de Juan. ¿Por qué es tan sencillo el Evangelio de Marcos? Porque precisamente lo que quiere anunciar es el querigma, un Jesús que se hace carne aquí y ahora. Nos presenta la persona de Jesús, un hombre auténtico, dice allí el PowerPoint,
un hombre que se hace carne, que vive con la comunidad, que vive al lado de la comunidad, que muere y que resucita y que invita a los seguidores de esta comunidad a que sean ciertamente seguidores y misioneros. Cuando uno lee el Evangelio de Marcos, a nosotros como lectores nos va a interesar rápidamente la escena, lo que se está viendo, el presente. Nosotros a través de Marcos nos tratamos de convertir en testigos presenciales de los hechos. Es más, Marcos va a narrar ciertas características tan vivenciales de los milagros, tan vivenciales de lo que es Jesús. Esos detalles precisamente vienen a decirle algo a la comunidad, vienen a invitar a la comunidad a que se compenetre en el mensaje profundo del Evangelio de Marcos. El Evangelio dice allí, no tiene detalles cronológicos, no hay una precisión en cuanto a la geografía, en lo periodístico es directo y simple, utiliza verbos típicos, frases cortas. Esto, para que lo tengamos presente, estas características literarias del Evangelio de Marcos, sobre todo nos ayudan a entender que la predicación y lo que Jesús ha hecho en la vida de Pedro es lo que el Evangelio va a mostrar. A Pedro le interesa, en el evangelista sagrado, en el autor sagrado, a Pedro le interesa que nosotros comprendamos que Él es el Mesías, que no nos quepa la menor duda de que Jesús que se hace buena noticia, que Jesús que se hace la palabra eterna del Padre, es aquel que nos envía a que esa buena noticia llegue a todas partes. Bien, sigamos. Podemos dividir el Evangelio y el contenido según una estructura geográfica. Si nosotros vamos al capítulo primero, del 1 al 13, vamos a hablar de la predicación de Juan en el desierto. Después, capítulo 1, versículo 14 al 9, al capítulo 9, nosotros vamos a ver que se va a hablar sobre el misterio en Galilea. Acá hay dos partes muy importantes que el Evangelio de Marcos va a trazar. Por un lado, el ministerio de Jesús en Galilea y por otro lado, el ministerio de Jesús en Judea. Hay dos escenas geográficas porque precisamente el Evangelio va a buscar la maduración de la comunidad primitiva. Y en este buscar la maduración de la comunidad primitiva, hay una diferenciación bien clara entre Galilea y Judea. No solamente parte de los milagros, de las cosas que dice Jesús en los milagros, sino que va a buscar sobre todas las cosas que eso que se dice en los milagros se pueda sustentar en lo que viene después, la preparación para la pasión, muerte, resurrección y triunfo de la vida de Jesús, pasando previamente, evidentemente, por el discurso escatológico en el versículo 13. Sigamos. Las características de Jesús, Mesías sufriente e Hijo de Dios. Esto es en el capítulo 9 al 16. A mí me interesaría que nosotros vayamos tomando la centralidad de estas palabras que vamos diciendo en el decir que el Evangelio nos va a presentar a Jesús, ya dijimos buena noticia, nos va a presentar a un Jesús que es el Mesías, nos va a presentar a un Jesús sufriente y nos va a presentar a un Jesús que es Hijo de Dios. Si nosotros volvemos a lo que habíamos dicho hace rato, estas cuatro cosas, Mesías, Hijo de Dios, sufriente, lo vamos a encontrar a lo largo de toda la geografía en la cual se ha desarrollado el Evangelio de Marcos. El autor sagrado quiere que nosotros descubramos en la narración
evangélica que Jesús es todo eso y que lo vamos descubriendo paso a paso. El autor busca que la comunidad vaya de a poquitito incorporando estas nociones, pero no como una noción teórica, como una noción ideal, que parte solo de la idea, sino que el autor sagrado lo que busca es que en el camino la comunidad se vaya construyendo, que en el camino la comunidad vaya aprendiendo que Jesús es verdaderamente el Mesías sufriente, el Hijo de Dios, la buena nueva querigmática, ¿no? En el camino hacia Jerusalén, Marcos nos va a presentar el anuncio de la pasión. Nos vamos a encontrar desde el capítulo 8, 31 al capítulo 10, 52. ¿Por qué el anuncio de la pasión va a tomar tantos capítulos y tantos versículos? Acá hay un punto interesante para pensar, porque Marcos, si nosotros lo pensamos bien, va a hacer que la centralidad del Evangelio no se quede en los milagros, sino que Marcos lo que va a buscar es que el anuncio de la pasión, aquello que va a acontecer en la persona de Jesucristo, aquel sufrimiento, aquella entrega, aquello que el Señor nos va a mostrar como lo más profundo de su ser, sea el corazón del Evangelio. Por eso es que en Jerusalén, nosotros del capítulo 11 al 13, vamos a encontrar la revelación de Jesús como juez y señor del templo. Todo es una preparación para el capítulo 14 al 16. Pasión, muerte y resurrección, y profundamente la revelación de Jesús en su plenitud. Miren, el Evangelio de Marcos le dedica mucho espacio a esta cuestión del anuncio de la pasión, la pasión, muerte y resurrección, pero para terminar en lo último, quizás Marcos con esto quiere darnos a entender que lo más importante va a ser la decisión que tome la comunidad. La comunidad que va a entender que su misión como discípulo, esa adhesión a Jesús, va a ser lo medular en el Evangelio. No se puede entender de otra manera el Evangelio si no es a partir de adoptar el mensaje de la pasión, muerte y resurrección y de llevarlo a los demás. Podríamos nosotros decirlo en terminología pedagógica, transformarnos en multiplicadores del saber, decirnos a nosotros mismos como comunidad lo mismo que decía Pedro. Pedro le dice a Jesús, Pedro le dice a la comunidad, ¿se acuerdan? Pedro le dice a Jesús, Pedro le dice a la comunidad. Ahora te invita a vos, que también sos parte de esta comunidad cristiana que recién está convertida, a que le digas a Jesús, a que te digas a ti y a que le digas a los otros. Repito, el Evangelio quiere apuntar a eso, a que le digas a Jesús, a que te digas a ti y a que le digas a los otros. Hay alguien que es la buena noticia, y digo a alguien a propósito, porque el Evangelio de Marcos, profundamente arraigado en esta postura de alguien, nos dice que Jesús es una persona, no es un sistema de ideas, no son ideologías. El Evangelio apunta a que la comunidad se encuentre con alguien, con la persona de Jesucristo, y solo encontrándose en la persona de Jesucristo pueda decir, Señor, tú eres el Mesías. Claro, no hay duda en que Pedro es un adelantado. Pedro se adelanta en este sentido
Y por eso es que el Señor le ordena a Pedro, versículo 30 del capítulo 8, que no hable de eso, que no hablen de esto en el camino, que la comunidad tiene que hacer la experiencia por sí sola. Bien, quería avanzar ahora en el contenido teológico y espiritual del Evangelio de Marcos. Marcos evidentemente tiene un objetivo teológico y espiritual cuando escribe el Evangelio. Y ese contenido teológico y espiritual no es otro que demostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ¿cómo va a demostrar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios? Primero, como el incomprendido, como el rechazado por los hombres. Marcos es muy profunda en esta parte. Marcos se aleja de los triunfalismos humanos, de los triunfos humanos. No lo presenta a Jesús con triunfos humanos. Marcos está más pendiente en que la comunidad entienda que Jesús es el incomprendido, que es el rechazado. ¿Le pago nada, don Raúl? Pero no solamente que es el Lo que sí salgo rechazado, ahí. que es el incomprendido, sino que Marcos quiere dar a entender que el triunfo no se tiene que dar en las cuestiones humanas solamente, sino que el verdadero triunfo que Marcos persigue con la predicación evangélica en el autor sagrado es entender que la comunidad acepta que Jesús, ese Jesús rechazado, ese Jesús incomprendido, ese Jesús dejado de lado, ese Jesús es precisamente el vencedor del poder del enemigo. Porque Jesús ha sido rechazado, porque Jesús ha sido incomprendido, porque Jesús ha sido dejado de lado, entonces tiene el poder sobre el enemigo de nuestras almas. ¿Ven la diferencia con los otros evangelios? ¿Ven la diferencia de Jesús que ciertamente en este punto dice, bueno, a este que ha sido dejado de lado, que ha sido rechazado, que ha sido incomprendido, a aquel que ha sido marginado, ese precisamente es el que tiene el poder para destruir las obras del demonio, para destruir la enfermedad, para destruir el pecado. Y por eso es que precisamente de esta acción, de la centralidad de Jesús que padece, que muere y que resucita, surgen los milagros. Y surgen los milagros con esa finalidad, que la comunidad evidentemente asuma esta parte. Con este canto vamos a pasar a la segunda parte. Le vamos a pedir a la hermana Silvia que nos acompañe con un cantito. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. También los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. Donde donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Bueno, quisiera que avancemos con algunas claves del Evangelio de Marcos. Primero,
Acá pusimos algunas cosas muy resumidas, evidentemente, hay mucho para hablar, mucho para decir. En la comunidad de Marcos predominan los no judíos. Por lo tanto, si nosotros decimos que predominan los no judíos, decimos que la comunidad en Marcos se reúne en las casas para celebrar el culto y tener catequesis. Por eso es que el Evangelio se va a centrar en presentar la buena noticia. Marcos es el evangelista que más va a subrayar las tradiciones misioneras. Eh, Marcos está empeñado en organizar la comunidad para que salga a misionar. Va a poner en el corazón de la comunidad esta cuestión de evangelizar. O sea, todo el evangelio de Marcos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, busca eso, que la comunidad pueda evangelizar, que la comunidad pueda dar a conocer todo lo que ha experimentado, todo lo que ha gozado, todo lo que ha disfrutado del amor de Dios. Acá yo les decía que se plantea el tema de la persona de Jesús. Y este tema de la cuestión de la persona de Jesús está pensado dentro de circunstancias bastante difíciles, ¿no? Recordemos las persecuciones de Nerón, en la que los cristianos entre los años 60 y los años 70 más o menos eran castigados, eran perseguidos. Justamente en ese espacio histórico es que Marcos presenta a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que está condenado a la muerte y a la resurrección. O sea, está condenado al suplicio de la cruz. Presenta el misterio de la cruz precisamente como el misterio de la evangelización. Entienden esta palabra, ¿no? El Evangelio va a presentar el misterio de la cruz como el misterio de la evangelización, va a unir las dos cosas, más aún, más aún. Además van surgiendo ya algunos movimientos heréticos, ¿no? Que insistían en que Jesús resucitado era el comunicador del Espíritu y no valoraban las tradiciones históricas del Jesús de Nazaret. Este punto último, ahora no lo voy a desarrollar porque es muy largo para desarrollarlo, pero este punto último lo ha zanjado muy bien Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret, el cual recomiendo leerlo. Benedicto XVI ha escrito, siendo cardenal y después como Santo Padre, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, escribe este libro Jesús de Nazaret, donde va a zanjar un poco esta cuestión histórica que es muy interesante que la tengamos presente, sobre todo para hacer una exégesis mucho más profunda, ¿no? Bueno, entonces, el Evangelio, vamos a hablar de los contenidos principales que tiene el Evangelio de Marcos. Primero, la iglesia. Presenta a la iglesia como comunidad cristiana, una comunidad cristiana que está recién iniciando el camino catecumenal, el camino de seguimiento de Jesucristo, nos va a presentar a Jesús, la persona de Jesús, y también nos va a hablar sobre qué vamos a hacer como comunidad o qué vamos a hacer nosotros como persona frente a Jesús. Hay que definirnos. El Evangelio en el fondo nos va llevando despacito, despacito, nos va llevando a que nosotros nos tengamos que definir. O estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús. Esto es un poco la versatilidad del Evangelio, porque todo el Evangelio va a ser una invitación a la conversión, pero a una conversión que me lleve directamente a la evangelización. Yo quiero que esto quede claro, mis hermanos. Yo quiero que esto quede claro porque esto es la gran diferencia entre el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Y el Evangelio de Lucas. Acá el Evangelio nos va a poner a nosotros en la disyuntiva de o estoy con Jesús o estoy en contra de Jesús. Yo que me reconozco iglesia, que me reconozco comunidad, que me he encontrado con la persona de Jesús, bueno, ¿qué hago? ¿Qué papel tomo? Porque si yo me decido a estar con Jesús, el camino es el camino de la cruz, hacia la cruz. La comunidad que se decide por Jesús, la comunidad que opta por seguir a Jesús,
Es una comunidad que tiene que tener muy presente para Marcos que la cima de la predicación no puede ser otra que la cruz. Entonces, miren la pedagogía de Jesús, ¿no? Vayan tomando nota. Primero Jesús llama a los que quiso, los llama por su nombre, los mira, los llama, les hace sentir su presencia, les hace sentir que están con alguien diferente, les hace sentir que están delante de Jesús que puede cambiar la vida, que puede cambiar el corazón de la comunidad, que puede cambiar a la sociedad inclusive. Y para eso primero los forma, los prepara. Los llama como iglesia, los llama porque los invita a la conversión. Una vez que los llamó, la comunidad se encuentra con la persona de Jesús, opta por él, y cuando se encontró con la persona de Jesús, cuando se optó por la persona de Jesús, se sabe que el camino que hace Jesús es el camino del discípulo. Esto que parece una analogía muy sencillita de explicar, en el fondo, en el corazón del Evangelio de Marcos, está la profundidad en el Evangelio. El camino de Jesús es el camino del cristiano, no hay otro para el evangelista. ¿Y cuál es el camino de Jesús? La cruz. Por eso es que Jesús los llamó por su nombre, los miró, los formó, los envió. Ahora, a mí me gustaría, mi hermano muy querido, mi hermana muy querida, que eso lo pongamos en tiempo presente. Jesús que te llama, Jesús que te forma, Jesús que te invita, Jesús que te envía, Jesús que quiere que seas evangelizador. No puede ser de otra manera. El Evangelio de Marcos, en el fondo, pone el acento en esta llamada de Jesús. Señor, me has llamado por mi nombre. Señor, me has llamado y me has elegido a formar parte de la comunidad. Y no solamente a formar parte de la comunidad, sino que me formas, que me enseñas, que quieres ser mi gran pedagogo. ¿Para qué? Para invitarme a seguirte, para invitarme a evangelizar, para invitarme a llevar tu nombre. Solo en eso tiene sentido la predicación de Jesús. Solo en eso tiene sentido los milagros de Jesús. Por eso yo les decía a ustedes que el Evangelio no está pensado para presentar a un Jesús curandero, a un Jesús milagrero, sino que el Evangelio de Marcos está pensado precisamente para presentar a alguien que ama, que llama, que forma, que invita, que envía, que evangeliza, para presentar a un Jesús que es querigma, que es buena noticia, que es querigma, que es buena noticia. Nos describe el Evangelio a un Jesús en presente. Ustedes van a ver que si nosotros tomamos el texto sagrado, si nosotros tomamos la palabra de Dios en nuestras manos, vamos a ver a un Jesús que no dice pasó, que no dice dijo, que no dice miró, sino el Evangelio nos presenta en un verbo actual, en el presente, verbo presente. Va, pasa, dice, mira. Cristo sigue viviendo en la comunidad, Cristo sigue viviendo en esta comunidad presente que se ha convertido, que ha optado por él. Marco nos invita también a que nosotros abramos los ojos para que reconozcamos su presencia en nuestra vida ordinaria. La comunidad siente el fuego de la presencia del Señor. La comunidad experimenta la presencia del Señor y porque experimenta la presencia del Señor, se compromete a dar testimonio de Cristo en medio de los sufrimientos, en medio de las persecuciones, se compromete a dar la vida por Él si fuera necesario. Arde la presencia de Jesús en la comunidad, arde el mensaje del amor de Jesús en medio de la comunidad. Y en ese decir que arde la presencia de Jesús, en ese decir así, nosotros podemos entender que la comunidad va a trabajar esta cuestión insoslayable de que Jesús invita necesariamente a que formemos esa comunidad que se lanza a la misión sin temor. Acá
hay que incluir otros detalles omitidos por los otros sinópticos. El Evangelio de Marcos hace que la narración cobre vida, porque ¿por qué cobra vida la narración evangélica en el Evangelio de Marcos? Precisamente por los gestos de Jesús. Los gestos de Jesús son los que van a hablar por sí solos. Jesús toma el pan, Jesús hace el milagro, Jesús toma al leproso, Jesús acaricia, Jesús dice, Jesús toca, Jesús pasa. Él está aquí, Él está en medio de la comunidad. Y porque está en medio de la comunidad es capaz de lograr que la comunidad se convenza de eso para poder salir y dar testimonio. ¿Cuál es el periodo de preparación que se da en el Evangelio de Marcos? Primero, Marcos nos habla del ministerio de Juan el Bautista. Después el Evangelio va a hablar sobre el bautismo de Jesús. Después vamos a ver sobre las tentaciones de Jesús. Ahí ustedes ya van teniendo, este material les va a llegar al grupo del mes de la Biblia. Todos los que están en el grupo del mes de la Biblia van a recibir el PowerPoint y van a recibir un material también de 41 hojas que hemos escrito. Ahí van a tener todo lo que yo estoy diciendo y van a tener más, pero es para que se vayan familiarizando. Después vamos a ver el ministerio público del maestro. Primero, el primer periodo, Marcos 1:4 al 3:12, fue el tiempo de la inmensa popularidad de Jesús. Quizás las comunidades recién se atraían por este mensaje profundo del maestro. Pero hay un segundo periodo, Marcos 3, Marcos 7, donde primero nombra a los 12 apóstoles, y no solamente que nombra a los 12 apóstoles, sino que el Evangelio de Marcos pone que aquí empieza la oposición a asomarse, ¿no? Los detractores del mensaje del Evangelio empiezan también a poner su punta importante acá. Y el tercer periodo, Marcos 7, Marcos 9, Jesús muestra más atención a sus discípulos, los va formando. A ver, acá las palabras más importantes es que el ministerio público de Jesús es en tanto y en cuanto nos presenta a Jesús como maestro, a Jesús como pedagogo. ¿Cuáles son los actos, los dichos y los hechos de Jesús? Primero, el Evangelio de Marcos nos habla sobre el oficio de Juan el Bautista. El Evangelio después nos va a ir llevando como un caminito ascendente al bautismo y a las tentaciones de Jesús, la predicación y el llamamiento a los discípulos. Van a ver que Jesús llama, cuando predica llama, llama porque predica, predica porque llama. Ya el mismo llamamiento, el mismo llamado es una predicación. Después se expulsa un espíritu inmundo. Vamos a ver que en este primer milagro, el expulsar un espíritu inmundo, ya nos va diciendo quién es Jesús. Los evangelios, cuando presentan los signos de Jesús, acá está lo distinto de Marcos, ¿no? Porque Mateo, Lucas, van a presentar los milagros de Jesús de forma tal que la interpretación ya queda cerrada en el evangelio. ¿Ah? Ya queda cerrada en ese trozo que se ha proclamado. Juan es distinto, porque Juan nos presenta los signos. Pero Marcos, lo que va a hacer acá Marcos es decir, expulsa al demonio, hace un milagro, pero con la finalidad de que la comunidad se quede pensando y que la comunidad adopte una postura frente a una persona que es Jesús. No solamente hace, no solamente dice, sino que eso que hace y eso que dice nos muestra una realidad mucho más profunda, que es la realidad de este ministerio mesiánico de Jesús. Sana a los enfermos, a los paralíticos, a los leprosos. Aquí también está el tema de la oposición
el ayuno sí o el ayuno no, la gente que recurre a Cristo, Jesús que sigue llamando a los apóstoles, Cristo que calma la tempestad. Estamos haciendo un reconto rápido del Evangelio, ¿no? Esto vamos a profundizarlo mucho más adelante, vamos a ir viendo punto por punto, ¿sí? Estamos haciendo una presentación general más que nada. Se darán cuenta que en una hora, hora y media, no podemos avanzar mucho más. Cristo que calma la tempestad, ya ese calmar la tempestad, uy, podríamos hablar mucho acá, pero esta cuestión de calmar la tempestad es una cuestión de que ahí, fundamentalmente ahí, el Evangelio nos pone a nosotros en la necesidad de tener que decir a la comunidad y decir a los de afuera quién es Jesús. Vuelvo a decir que Jesús es el despreciado, ¿no? Ahí tiene una comisión a los apóstoles, los envía. Juan el Bautista es condenado a muerte. Después vamos a ver el regreso de los apóstoles, el milagro de la multiplicación de los panes. Jesús que restaura el oído y le habla a un hombre, la transfiguración, la represión a los apóstoles. Vayan viendo cómo la vida de la comunidad va avanzando, cómo va creciendo, ¿no? Aquí también el Evangelio nos habla de que se debe preferir el dolor al pecado, una conversación de Cristo con el joven rico. ¿Qué tengo que hacer, maestro, para heredar la vida eterna? Recuerdan esa pregunta. Cristo que anuncia su sufrimiento, la entrada triunfal de Jesús, la oración en el huerto, el anuncio de la destrucción en el templo, la declaración profética de Cristo. Este punto de la declaración profética es un punto que nosotros después lo vamos a retomar profundamente. La institución de la última cena, la agonía de Cristo en el huerto, Jesús que es traicionado y apresado, Cristo ante Pilato, la crucifixión, la muerte de Cristo, Cristo que le aparece a María Magdalena y a los otros discípulos, la misión de los discípulos, la ascensión de Cristo, etc. Bueno, esto que hemos dicho hasta ahora es un poquito una gran introducción, una grandísima introducción de lo que es el Evangelio de Marcos. Me gustaría ahora que ustedes puedan, dentro de lo mucho que hemos hablado, dentro de lo mucho que la palabra de Dios tiene para decirnos, ¿qué dudas les ha generado esto? Evidentemente, como les digo, a ustedes les va a llegar el material, tanto el PowerPoint como un soporte escrito. Les va a llegar el material para que ustedes lo puedan leer. Yo quiero decir algunas consideraciones mientras Silvia hace un pequeñísimo canto y tomo agua, un pequeñísimo canto, por favor, y digo unas consideraciones finales. He podido comprender que solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener. Tu brazo me ha dado fuerza, mi Dios. Cuando fijo tu mirada, puedo ver con claridad que no hay nada en el camino que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida. Te entrego todo por entero y sin medida. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel. Has sido fiel. Bueno,
yo quisiera hacer un comentario final con respecto a la Sagrada Escritura. No piensen que nosotros hemos querido hacerlo así rápidamente sin tener en cuenta nada. No, no. Miren, la Sagrada Escritura es muy profunda, ¿no? Por ahí es mucho, yo sé que son muchos temas, que hemos visto mucho material, yo sé que es mucho lo que hemos visto, es muchísimo. Por ahí quisiéramos dar más comprimido, pero por eso hemos preparado estos dos soportes, un soporte escrito y un soporte visual en el PowerPoint. Van a tener el PowerPoint, van a tener el soporte en el grupo de WhatsApp que se llama Mes de la Biblia, ahí lo van a recibir todo. Esto ha sido como una pequeña pincelada. Esto es una pequeña pincelada, sobre todo para que nos ayude en la oración personal, para que nos ayude en la oración bíblica. Hay algunos consejos que yo quiero darles con respecto, yo creo que Mariela ya lo dijo, pero por las dudas quiero, si no lo ha dicho, yo quiero decir estos consejos que son muy importantes para tener en cuenta. Primero, nosotros ahora no estamos haciendo lección divina. En este momento no estamos haciendo lección divina. Nosotros ahora estamos estudiando la Sagrada Escritura. Para estudiar la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que entender la estructura general del texto. Cuando hablamos del texto, estamos hablando del Evangelio de Marcos. Segundo, tenemos que ver cuál es la intención del autor. Tercero, tenemos que ver cuáles son los objetivos del libro sagrado. Cuarto, tenemos que ver a qué comunidad le escribe. Quinto, tenemos que ver fundamentalmente no solamente a qué comunidad le escribe, sino cuál es el mensaje central. Yo he dicho hasta el cansancio, creo que lo he dicho como 10, 15 veces, que el mensaje central es Jesús, buena noticia, Jesús que se hace Mesías enviado y que envía a evangelizar. Esa es la centralidad. He dicho también que el evangelio no se centra en los milagros, sino que los milagros son pura y exclusivamente para revelar quién es la persona de Jesucristo. Una persona de Jesucristo que la comunidad va asimilando, que va de a poquito, y que en ese asimilar la persona de Jesucristo, entonces va a entender que tiene que misionar. ¿Sí? Bien, dicho esto, quiero dar algunos consejos prácticos para decirles cómo se estudia la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura se estudia, primero que nada, teniendo estas pequeñas catequesis, estos pequeños comentarios sobre la estructura general del libro. Una vez que ustedes ya han hecho esta estructura general del libro, van a lo que es la palabra y no hay que empezar a leer desde el capítulo 1 al capítulo 16, del versículo 1 al final. No, no, no. No es la forma en la que se estudia la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura se tiene que estudiar por ejes temáticos. Yo les he presentado en el PowerPoint cómo son los ejes temáticos. Y van a ver ustedes cuáles son fundamentalmente las ideas centrales del Evangelio. ¿Sí? Otra cosa muy importante que también ayuda mucho al estudio de la Sagrada Escritura es leer. Acá vamos a tener que hacer un esfuerzo de lectura. Ustedes van a ver que lo que yo dije es quizás la mitad o menos de la mitad de la profundidad del Evangelio. Como les dije, el soporte tiene 41 hojas, o sea que tienen para estudiar bastante, tienen para ir leyendo. Yo les recomiendo que lo impriman, que lo impriman en sus casitas, que lo vayan subrayando, que lo vayan leyendo, y ya en otra oportunidad, cuando tengamos tiempo, vamos a hacer preguntas y respuestas en función del soporte. Bien, aclarado esto, vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas.